Vamos de inmediato al panel, vamos a hablar, por supuesto, de este y otros temas. Ha sido una semana muy movida, un inicio de semana corta aún, muy movida en varios temas de contingencia. Para eso nos acompaña Rodrigo Arellano, vicedecano, ¿cierto?, de la Escuela de Gobierno, de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Y también nos acompaña Marco Moreno, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, encantado de estar aquí con nuevo conductor. Aquí estamos. Claro, comenzando. Escuchando ahí el piso Matías. Estamos aquí con el serrucho guardado, listo ya. Ahora no me escuche Matías, pero comencemos de inmediato entonces. Sigamos lo mismo que estábamos viendo, ¿cierto? Se viene esta inédita, ¿cierto?, elección de 2 días en una elección de esta magnitud. Habían puntos que todavía quedan por resolver, pero ¿cómo ven ustedes la viabilidad de realizar una votación en 2 días? Considerando que hay varios sectores, ¿cierto?, que dicen que esto puede generar problemas, de que se deja abandonado, ¿cierto?, el sector rural, o de que el transporte va a funcionar solamente un día. A mí me gusta la idea. Yo soy de los que piensa que va en el sentido correcto el que podamos tener más tiempo para poder ejercer nuestro derecho, ¿no? Es la tendencia en los países en el mundo, ¿no? Las democracias más consolidadas tienen sistema de voto adelantado, tienen voto por correo, distintas modalidades que permiten, ¿no es cierto?, a la gente programarse para poder llevar adelante este proceso. Creo que ya tuvimos una experiencia en Chile, ¿no?, en donde la elección anterior, incluso de gobernadores, alcaldes, concejales, se hizo también en 2 días, justamente por las restricciones sanitarias que teníamos a consecuencia del COVID. Y por lo tanto creo que va en la dirección correcta, que es generar incentivos para que la gente pueda participar de la mejor manera, ¿no es cierto?, informada y con el tiempo suficiente para poder sufragar. Piensa tú que, por ejemplo, en comunas como Maipú o Puente Alto, La Florida, ¿no es cierto?, donde podría llegar a tener una papeleta de 200 personas, de 200 candidatos, evidentemente pretender hacerlo eso en un horario restringido, con la gente, digamos, apurada y presionando por votar, podía generar muchos problemas. Creo que fue una decisión correcta. Lo mismo la introducción de la modificación que hizo el gobierno respecto también de disminuir el valor por voto, ¿no?, que también ha generado una polémica. Y en lo que no estoy de acuerdo para nada es la introducción que habían hecho en la Cámara de Diputados, que por suerte el Senado rectificó, de quitar la multa, ¿no es cierto?, para quienes podían ir a votar y que no hubiera ninguna sanción para aquellos que no lo hicieran. Creo que eso es un atentado contra el voto obligatorio, que creo que es lo que debemos instalar con mucha fuerza, y por lo tanto creo que estuvo muy bien lo que hizo el Senado hoy día. Vamos a ver cómo se resuelve la comisión mixta, pero creo que fue la decisión correcta. Varias reflexiones. A mí no me molesta que sean 2 días, me molesta que sea tan improvisado. Estamos a 3 meses de la elección, un poquito más de 3 meses para una elección bien relevante. Sabemos la importancia que tiene la decisión de tomar o decidir gobiernos locales y en este caso también gobiernos regionales. Y sabiendo el escenario, ya desde hace mucho tiempo atrás, creo que todavía no haber sellado o no haber cerrado esta discusión en torno a si lo hacíamos en 2 días, si el comercio abría o no, que creo que a mí también no era ideal en una economía tan dañada como la nuestra, cuestionar o condicionar al comercio durante un periodo tan largo de tiempo. Creo que le genera cierto grado de incerteza al sistema político. Tiene razón Marco en algo, que nosotros debiésemos avanzar en otros mecanismos para incentivar la participación o facilitarla más bien. Creo que esta es la solución más fácil, alargarla en 2 días. Pero ya que estamos en esa, hay que contribuir y avanzar. Pero probablemente sea el inicio de una buena discusión de hacer el voto a distancia o voto electrónico. Siempre nos escudamos en que nuestro sistema electoral y los resultados son súper transparentes, muy rápidos, y eso es verdad. Pero ahora con el cambio al sistema obligatorio para esta elección, eso se pone un poco en tela de juicio por la magnitud de la cantidad que debiese concurrir a votar, y efectivamente van a haber comunas, regiones en que la papeleta de votación va a ser bastante complicada para definir el candidato. Y en esa lógica había que dar ciertas facilidades. Esta discusión ojalá hubiésemos tenido 6 meses atrás y haber tenido más certezas. Pero ya que estamos en esa, creo que el experimento que tuvimos justamente en la anterior elección de concejales y alcaldes de hacerla 2 días eliminó cualquier ruido de transparencia, que siempre es un cuestionamiento que algunos sectores sacan a luz en las elecciones. Pero insisto, ojalá el sistema político esté más preparado para tener decisiones mucho más avanzadas. Comparto con Marco el tema que me parece insólito, la decisión de la Cámara de Diputados de haber eliminado la multa
para las personas que no concurriesen a votar. Creo que es una mala decisión, que no va en la línea correcta con lo que se busca con el sistema de voto obligatorio, pero gracias a Dios tenemos el Senado que corrigió esa decisión y esperemos que la comisión mixta también salve esa mala decisión original por parte de la Cámara. ¿Y si esto avanza en la comisión mixta es retroceder, considerando que por un lado tenemos el voto obligatorio, pero qué sentido tiene tener un voto obligatorio si no va a haber en este caso algo que te diga anda a votar o va a tener que pagar una multa? Bueno, si se aprobara eso sería, claro, un contrasentido, porque lo conversábamos con Rodrigo, tendríamos en los hechos el voto voluntario nuevamente funcionando. Porque ¿cuál es el incentivo que yo tendría para ir a votar? O sea, no tengo que pagar ninguna multa, entonces no voy a ir a votar, ¿no? Y entonces volvemos a los problemas que teníamos de participación. Recordemos que en Chile sistemáticamente veníamos eligiendo a las autoridades con una muy baja participación, ¿no? Lo que generaba problemas de legitimidad, lo que genera problemas para el funcionamiento adecuado de las instituciones, y creo que sería un retroceso enorme, ¿no es cierto?, si es que en la comisión mixta esto se llegara a reponer. Y justo en esta elección, pues las elecciones presidenciales y las parlamentarias tienden a tener un poquito más de participación, en torno al 50, 52, antes del voto obligatorio. Bueno, tampoco hemos tenido con voto obligatorio desde hace un buen tiempo atrás las elecciones presidenciales y parlamentarias. Pero creo que la eliminación de la multa efectivamente lo que implanta es un sistema de voto voluntario de facto. Y no sé si está en la lógica de lo que los partidos políticos, la experiencia, la ciudadanía buscó y vio en los plebiscitos que tuvieron este efecto de voto obligatorio con multa y que tuvimos una altísima participación y que justamente le da legitimidad al sistema. Nuestro sistema electoral estaba en torno a participación del 40, 50%, que creo que eso es muy bajo para una democracia que tiene que tener mayor robustez. Claro, el debate y la intención siempre está en que la gente vaya a votar y justamente por eso venía de la mano el voto obligatorio con esta multa. Me quiero quedar con lo que tú decías, Rodrigo, de que podemos comparar un poco ciertas elecciones con papeletas gigantes, con muchas opciones, a una presidencial, por ejemplo, donde tenemos una lista un poco más acotada y hemos visto, ¿cierto?, en candidaturas, en elecciones anteriores, que eso se ve reflejado en el tiempo, ¿cierto?, en las filas que hay para la votación. Esta implementación, si bien es rápida, ¿puede generar algún problema? Porque esto tiene que tener recursos, ¿cierto? Va a tener que haber una organización, ¿cierto? Una planificación de algo que no es usual. Si bien lo hemos visto, por ejemplo, en la de consejeros, ¿cómo va a ser esta implementación? ¿Va a haber problemas? Habían otras, yo lo mencionaba, algunos sectores políticos hablaban de que esto podía generar problemas, por ejemplo, en el sector rural, en términos del transporte, porque está destinado solamente un día, no son dos. ¿Cómo van a distribuir esto? No, yo creo que el CERVEL tiene suficiente experiencia, tiene una institucionalidad robusta, la gente confía en el CERVEL, por lo tanto, si fue capaz, ¿no es cierto?, de garantizar proceso electoral en un contexto como el de la pandemia, que fue el que tuvimos en la última elección de esta misma característica hace 3 años y medio atrás, no veo dificultad para que ahora esto se pueda poner en práctica. Además, se ha ido instalando esa habitualidad y yo creo que de alguna manera ese hábito, ¿no es cierto? Porque de alguna manera el que sea obligatorio lo que te genera es un hábito de votar, ¿no es cierto? Eso se va transmitiendo en la familia y por lo tanto es positivo. Yo creo que por lo tanto no va a haber problemas en la implementación de hacerlo en 3 días. Claro, en las zonas rurales podríamos tener esa dificultad, pero creo que la gente va a tomar las precauciones adecuadas para poder ir a votar, va a tener 2 días para poder hacerlo, por lo tanto va a encontrar la mejor manera de que esto se pueda implementar. Sí, yo creo que tenemos un lujo de CERVEL, fíjate, que además lo hemos puesto a prueba en los últimos años con una serie de elecciones, con un plebiscito, una segunda opción para el plebiscito constituyente que incluso ellos mismos decían, no estamos preparados para abordar una elección de tan magnitud en tan poco tiempo y finalmente se tensionó y logró llegar a puerto con una elección que fue transparente, rápida, efectiva, como estamos acostumbrados en nuestro país. En nuestro país estamos acostumbrados a tener elecciones transparentes con buenos resultados muy rápido. Entonces, yo también tengo esperanza de que Independiente, insisto, yo creo que esta discusión debemos haberla tenido con más tiempo de anticipación y ahí quizás un mea culpa de la clase política, del CERVEL también en parte, pero tengo la certeza que Independiente, si se define en 2, en un día, con o sin multa, bueno, la multa probablemente cambie quizás los guarismos de participación, pero creo que el sistema nuestro está preparado para una elección de esta magnitud, de esta importancia y con estas condiciones. Quedémonos en las elecciones municipales, ¿cierto? ¿Cómo ven ustedes el escenario político?
¿Cuáles son los objetivos que tiene tanto el oficialismo como la oposición de cara al menos en las elecciones alcaldes? Hay sectores que pierden figuras potentes como Evelyn Matei, por ejemplo, Rodolfo Carter en la Florida. ¿Dónde está el objetivo que tiene que tener? Mantener los sectores emblemáticos, por ejemplo, en la zona oriente, recuperar sectores que han estado pimponeándose de un sector ahora a otro, por ejemplo, Santiago Centro, que traen a Desbordes, que es una carta fuerte. Lo que puede ocurrir en la Florida, ¿cierto?, con el Partido Comunista también apretando al candidato de Rodolfo Carter. ¿Cómo ven el escenario político en el término de alcaldes? Bueno, el oficialismo tiene el desafío de buscar retener muchos de los municipios que le arrebató al entonces oficialismo, hoy día oposición, en la elección de hace 3 años y medio atrás, ¿no? Por lo tanto, hay comunas emblemáticas para el oficialismo. Tú decías Santiago, Valparaíso también, de alguna manera Viña del Mar. Que el oficialismo tiene que tratar de retener, ¿no es cierto? Son bastiones importantes porque hay un número de votos muy significativo. Puente Alto, por ejemplo, La Florida, Ñuñoa, ¿no es cierto? Es otra de las comunas que el oficialismo busca retener y de esa manera poder enfrentar de mejor manera el escenario electoral del próximo año. Recordemos que se dice con cierta razón que las elecciones municipales y de gobernadores suelen ser predictoras de los resultados electorales de las elecciones parlamentarias y presidenciales del próximo año. Por lo tanto, creo que de alguna manera el oficialismo lo que va a buscar es retener esos municipios. Por otro lado, la oposición lo que va a buscar es arrebatar algunos de estos municipios donde va a competir con fuerza, por ejemplo, en Santiago, ¿no? Lo que puede hacer también en Puente Alto, tratando de mantener ese municipio, La Florida, que son bastiones importantes para la oposición por también el número de electores que podría eventualmente gobernar, ¿no? La cantidad de personas que van a ser gobernadas son importantes y suelen ser un criterio que vamos a utilizar la noche del 27 de octubre para poder ver quién ganó o quién perdió, ¿no? El número de alcaldes electos, el porcentaje de ciudadanos que son gobernados por una u otra coalición o partido político y los concejales que también resulten electos, que suele ser el elemento también que utilizamos para definir cuánto obtuvo un partido y quién ganó en términos de los partidos políticos, porque la elección de los concejales suele tener un componente mucho más político, ¿no? La gente vota ahí por candidatos de los partidos, candidatos concejales, que en el caso de los alcaldes y los gobernadores. Claro que ahí se ven también figuras, ¿cierto? Hemos visto también como la misma televisión ha propuesto muchas figuras que de hecho de ahí mismo van a buscar también para estas mismas candidaturas. Si nos vamos, por ejemplo, hablamos de Santiago Centro. Aquí va a haber una batalla, ¿cierto?, por un sector que ha sido debatido, discutido, peleado por ambos sectores políticos. Llevémoslo al partido del gobierno, ahora Frente Amplio, ¿cierto? Si en esta unificación, el partido del gobierno Frente Amplio, ¿sería una derrota para el gobierno, por ejemplo, perder sectores municipales? Por ejemplo, Maipú, que es un sector fuerte, Ñuñoa también. ¿Se consideraría una derrota para el gobierno si se pierden estos sectores en las municipales? Yo creo que fíjate que el gobierno en esta elección tiene mucho que perder y todos los pronósticos dicen que va a perder. O sea, hay un ambiente en que el gobierno no tiene una buena aprobación, en que el entorno probablemente esté bastante cuestionado por algunas decisiones que se han tomado y por algunos resultados de políticas públicas que vamos a ver los efectos justamente a puertas de esta elección. Me refiero, por ejemplo, al alza de las cuentas de luz. Eso sin duda probablemente afecta la votación del gobierno. Pero yo coincido con Marco que hay varios elementos que esa noche vamos a analizar. Uno, por ejemplo, el número de votos. Eso es fundamental. La política es como un partido de fútbol, aprovechando que estamos en la Copa América, y aquí gana el que mete más goles, que son más votos. Eso va a ser sin duda un elemento para analizar. Número de concejales va a ser otro también elemento relevante. Capitales municipalidades, capitales regionales. Santiago, clave, por ejemplo. Si Gracie Harlem logra mantener, eso va a ser un buen triunfo para el gobierno. En cuántas capitales regionales el gobierno de alguna forma sale al balcón a saludar. Eso es un elemento fundamental. Y otra cosa que también puede ser bien importante incorporar, sobre todo en el caso de Chile Vamos, van a ser o el resultado más bien que van a tener municipalidades con candidatos incumbentes en perspectivas futuras. Por ejemplo, cómo le va a ir al candidato de Chile Vamos en Providencia, el candidato de Evelyn Matei, que es Jaime Belolio, o cómo le va a ir al Delfín del alcalde Carter en la Florida. Creo que también van a ser elementos interesantes para analizar esa noche. Probablemente esa noche vamos a ver cálculos y todos van a tener alguna cosa que celebrar. Pero, por ejemplo, otro elemento va a ser muy importante, cuántas gobernaciones regionales obtenga un sector y otro. Hoy fíjate que son 15 gobernaciones regionales que tiene el oficialismo y solo uno tiene la oposición hoy entonces. Entonces, ahí también hay una perspectiva de poder avanzar. Yo creo que Chile Vamos, a diferencia del gobierno, tiene
mucho que ganar, pero eventualmente está comprometido efectivamente con estos otros resultados que te comenté anteriormente. Pero dada el pésimo resultado que tuvo en la última elección municipal, que fue justo en pandemia, con los retiros involucrados, otra política pública que también se utilizó para hacer campaña, hoy Chile Vamos tiene un escenario mucho más favorable de lo que tuvo hace 4 años atrás. El problema va a ser: pónganse de acuerdo para llevar el candidato ideal en cada uno de los municipios que son relevantes o en las gobernaciones regionales. Y ahí está quizás el desafío más grande que tiene la oposición justamente en estos meses, en esta semana, así que a finales del mes de julio tienen que ya inscribirse los candidatos, es lograr llevar, yo creo que en términos de unidad, porque este sistema privilegia cuando va el candidato unido, al mejor candidato que pueda derrotar al oficialismo. Entonces, la proyección de ustedes de cara a las elecciones municipales, de concejales también de CORE, es que podría haber derrotas, ¿cierto?, o pérdidas de algunos sectores por parte del oficialismo. Claro, porque piensa tú que el oficialismo, los candidatos del oficialismo tienen que cargar con la mochila del gobierno. Las elecciones son plebiscitos también donde la gente evalúa la gestión del gobierno, ¿no? Cualquier elección. Claro. Y por lo tanto el gobierno o los candidatos del oficialismo enfrentan también esa elección con los costos que la gente puede hacer o el castigo que la gente puede dar al gobierno. Comentábamos el tema del alza de las tarifas eléctricas, por ejemplo, que la gente lo traspasa a los candidatos del gobierno para castigarlos, ¿no? Claro. Y por lo tanto puede haber un factor importante de un voto de castigo a la actual administración que no hay que descartar, y eso le hace más difícil también la performance electoral a los candidatos del oficialismo. Por eso que los candidatos del oficialismo quieren que ojalá haya avanzado la reforma de pensiones, ojalá que el tema de los subsidios para las tarifas eléctricas puedan aumentarse, se avance en el tema de la reconstrucción, en fin, para poder compensar lo que puede ser un eventual voto de castigo que suele aparecer en una elección en donde los ciudadanos de alguna manera evalúan la gestión del gobierno. Por eso no es coincidencia que hoy tenga, sobre todo en el sector del gobierno, alcaldes que están pidiendo o congelamiento de las tarifas eléctricas, como lo hace la actual alcaldesa de Santiago, o la presidenta de la Cámara de Diputados, que de alguna otra forma cuestionando el rol del ministro de Energía y solicitando que se amplíe el subsidio que está anunciado por parte del gobierno, porque saben efectivamente el efecto que pueden generar estas políticas públicas, que son súper sensibles para los ciudadanos en los resultados electorales de octubre. O sea, una medida de capturar votos. Claro, o sea, de alguna manera el oficialismo lo que va a buscar, ¿no es cierto?, es poder compensar el eventual castigo que puede haber al gobierno. Y la oposición lo que va a buscar de alguna manera también es un poco profundizar ese malestar, ¿no es cierto?, respecto de cómo el gobierno ha enfrentado temas como son, ¿no es cierto?, esta alza de las tarifas eléctricas a menos de 100 días de una elección. No es una buena noticia para los electores, ¿no? Siguiendo en otra elección que se viene más cerca, ¿cierto?, es la elección de los nuevos líderes del Frente Amplio, de esta unión, ¿cierto?, de los partidos. ¿Cómo ven la salida de la delegada presidencial, por supuesto, Constanza Martínez, del gobierno, priorizando su partido político para ir a la elección, ¿cierto?, de cara a esta elección interna para presidir el Frente Amplio, dejando de lado su función, que ya lleva poco más de 2 años, donde ya lleva experiencia, ¿cierto?, ya ha desarrollado en un tema sensible, que es seguridad, ¿cierto?, que es el crimen organizado, que deje su figura en el gobierno para optar por su partido político? Mira, lo que yo estaba observando es que los partidos del Frente Amplio pareciera ser que tienen un problema de elenco, ¿no? No tienen suficientes personas y suele ocurrir esto entonces que se ven obligados a sacar gente del gobierno, del Poder Ejecutivo, para asumir otras funciones, ¿no? Probablemente después de octubre varios de las actuales autoridades del gobierno tengan que renunciar para poder ser candidatos a parlamentarios el próximo año. Entonces, lo que pasa con la exdelegada presidencial es un poco la expresión de eso, ¿no? Al haber poca circulación de las élites en los partidos políticos, se producen estos fenómenos, ¿no? Entonces hay que recurrir a autoridades del gobierno para poder asumir cargos, en este caso la conducción política del Frente Amplio. Junto a la exdelegada presidencial han surgido 2 candidaturas de parlamentarios, a lo menos una del diputado Giordano. Está confirmada. Está confirmada, pero ya él... ¿Que podía quitarle votos que también? podía, sí, claro, podía decir que se consolida esa candidatura, o también ella decide finalmente competir, podía generar alguna dificultad a la elección de la actual delegada presidencial. Entonces, va a ser interesante lo que ocurra con el Frente Amplio en su elección interna, porque, como te digo, hay un fenómeno de dificultad, de renovación de los liderazgos, ¿no?, que permitan no tener que recurrir a gente que está en el gobierno para poder enfrentar elecciones internas o como podría ocurrir el próximo año con las parlamentarias. A mí me llama la atención, Marco, fíjate que una elección
uno está acostumbrado habitualmente de que autoridades en el ejercicio dejen sus funciones en razón de una elección ciudadana. Me refiero, me voy a renunciar para ser candidato a diputado o candidato a senador. Pero aquí lo que estamos viendo es que la delegada presidencial de la región metropolitana, de la región más amplia, va a renunciar por una elección política, de un conglomerado de partidos. Eso de alguna otra forma también te puede agregar un elemento que quizás no hemos incorporado en la discusión, que es quizás las perspectivas que tiene el mismo oficialismo con respecto al desenlace de este actual gobierno, cuando concentrar quizás el mejor elenco, como dice Marco, en un partido que está en formación, si bien está consolidado, porque ahí forma parte de una figura muy bien agrupaciones. evaluada también. Exacto, apostando a quizás a futuro, no a este gobierno, apostando a la próxima elección, a posicionar el partido, este conglomerado nuevo que va seguramente buscar rescatar algo que está extraviado en el mundo de la concertación, el socialismo democrático. Entonces, me llama la atención dos elementos. Uno, que la autoridad de gobierno renuncie para una elección más de carácter política, menos ciudadana. Y dos, efectivamente, esta dispersión que hemos visto cuando uno pensaba que la delegada presidencial iba a correr casi sola en esta competencia, han surgido más candidatos que te pueden demostrar también lo que una especie de desorden que existe internamente dentro de los partidos del Frente Amplio, justamente las perspectivas futuras de lo que significa este nuevo referente político. Claro, puede ser también un reflejo de la situación actual que se vive dentro del Frente Amplio, tanto en esta elección como en lo que se viene, ¿cierto?, de cara a elecciones municipales y eventualmente presidenciales. Yo les decía, ella es una figura que probablemente es la candidata del gobierno, ¿cierto?, tiene el apoyo de los ministros que son de Frente Amplio también, del presidente. Es la candidata del presidente Boric. Puede haber sido una mala decisión también por parte de ella, porque muy bien evaluada, estaba haciendo un muy buen trabajo. Deja esto por priorizar, ¿cierto?, el partido político, pero puede que quizás no salga electa como presidenta de su partido, considerando que estaba Andrés Giordano, que viene por parte de Revolución Democrática, ¿cierto? Y podría entrar también Gael Jomans, que podría eventualmente quitarle votos dentro de la contienda. Sabemos que se dividen, ¿cierto?, las facciones, por decirlo de una manera, y podría arrebatar algunos votos y eventualmente perder esta elección. Claro, ¿Sería un error de su parte? Al principio el riesgo era más controlado, ¿no? Claro. En los días previos, cuando se había anunciado que ella podría ser la candidata a presidir el partido, pero cuando irrumpe entonces sectores de Revolución Democrática que empiezan a resentir un poco que Convergencia Social, que era el partido mayoritario, de alguna manera, ¿no es cierto?, impusiera no solo a la presidenta, sino que también al secretario general de la nueva colectividad del Frente Amplio, es que entonces comienzan a producirse estos movimientos que, claro, generan un espacio de incertidumbre respecto del resultado, ¿no? Y ahí es donde uno dice, bueno, habrán evaluado bien el riesgo, pareciera ser que sí tienen control, porque en el último plebiscito, justamente para formar este partido nuevo, el Frente Amplio, quienes tuvieron una mayor participación fueron los militantes de Convergencia Social, por lo tanto votaron cerca de 8.000 personas, por lo tanto eso les da un piso mucho más seguro para poder ganar la elección, pero evidentemente quedan heridos, ¿no?, en este tipo de elecciones internas y aquí, en un partido nuevo que se está formando, siempre esos roces, siempre esas heridas que no logran procesarse adecuadamente, luego se convierten en problemas de lucha interna que hemos visto históricamente en los partidos en Chile. Ingresando un poco a la situación actual, ¿cierto?, al escenario que tiene actualmente Frente Amplio en esta unificación, ¿cierto?, de partidos, bajo esa figura, bajo la figura de que, por ejemplo, la candidata del gobierno, hablamos de Constanza Martínez, salga electa ella como la presidenta de Frente Amplio, viene el cargo que viene después, ¿cierto?, la Secretaría General, que se estaría guardando para alguien de Convergencia Social. ¿Qué pasa con Revolución Democrática aquí? ¿Hubo una unión o se absorbió a Revolución Democrática por parte de Convergencia Social? ¿Cómo ven ustedes esta unificación por parte del Frente Amplio bajo un escenario donde no habría ninguna figura potente, ¿cierto?, de los cargos más importantes que sería la presidencia y la Secretaría General? Yo creo que Revolución Democrática es un partido que está como en un periodo como de transición entre los cuidados intensivos y los tratamientos ya paliativos para terminales. O sea, hoy o ayer, no sé, se cumple un año desde el inicio del caso Convenio. De hecho, salió un resultado de la Cámara de la Comisión Investigadora en donde, de hecho, solicitaban la renuncia de una subsecretaria dada su vinculación a una de las fundaciones vinculadas a este caso. Y yo creo que eso dañó en el alma, fíjate, a Revolución Democrática. Todavía no han logrado sanar en el fondo el daño que se le generó a raíz del caso Convenio. Y estamos viendo justamente, quizás en la elección más relevante que le va a tocar a este conglomerado vivir, efectivamente los coletazos de eso, que va a quedar relegado en un segundo plano eventualmente,
si es que la candidata del presidente Boric logra la presidencia del nuevo Frente Amplio. Y yo tengo la sensación de que efectivamente ahí se van a pasar cuentas del daño que tuvo el caso Convenio justamente al gobierno y a todos los partidos que formaron parte del oficialismo entonces. Entonces, no nos sorprendamos con que Revolución Democrática tenga unos lugares más secundarios, al menos si es que la elección favorece a la delegada presidencial. Esto sería entonces declarar una absorción, ¿cierto?, de Revolución Democrática, porque se pierde un poco como partido, como fuerza potente dentro del partido, considerando que las personas más potentes van a quedar dentro del sector de convergencia social. Claro, porque la queja de Revolución Democrática, esto que dice Rodrigo, que se sienten que esto no es una fusión, sino que es una absorción, ¿no? Por algo se descuelga también este candidato de Revolución Democrática. Pues exactamente, porque de alguna manera recordemos que cuando parte el Frente Amplio en el 2017, era Revolución Democrática el eje de todo este conglomerado, ¿no? 6 años después esto se ha dado vuelta y especialmente a partir del caso Convenio Fundaciones, la crisis ha golpeado mucho más fuerte a Revolución Democrática. La mayoría de los militantes involucrados son de ese partido político, eran de ese partido político y evidentemente hay una sensación ahí de que no han podido procesar adecuadamente esa dificultad, ¿no es cierto? Recordemos que ellos llegaron a cambiar la política, a renovar la política y efectivamente eso no lo consiguieron ni muy por el contrario, no terminaron en situaciones como las que conocimos hace un año con el caso Convenio Fundaciones. Por lo tanto, yo creo que hay una resistencia todavía, hay una dificultad para procesar esas diferencias en este nuevo partido y el gran desafío de la presidenta del Frente Amplio va a ser cómo conviven, ¿no es cierto?, estos sectores internos que antes eran partidos políticos, movimientos, que tomaban sus propias decisiones, ahora bajo un único conglomerado, ¿no es cierto?, el gran desafío es si logran actuar colectivamente. Para ir cerrando ya, ¿cómo ven el futuro de esta unificación, de este nuevo partido Frente Amplio, ¿cierto?, en términos de alianzas? ¿Dónde va a estar la alianza potente? ¿Con el Partido Socialista? ¿Con el Partido Comunista? ¿Dónde van a ir a buscar ese apoyo, cierto?, de cara a futuras elecciones, de cara a las elecciones presidenciales? Porque las municipales ya vienen muy cerca, ¿cierto? ¿Dónde van a tener que buscar ese apoyo para poder gobernar eventualmente? Yo voy a seguir con la Copa América. Yo creo que, aunque estemos eliminados, voy a seguir hablando. Equipo que gana repite, dicen, por ahí en jerga futbolística. Y me da la sensación de que se han logrado, más allá de los problemas, de las divisiones coyunturales que han habido, una cierta comunicación entre lo que es el Partido Comunista y el Frente Amplio. Yo tengo la sensación, además, que este nuevo conglomerado va a entrar a la disputa del elector que tiene hoy el socialismo democrático. Entonces no veo que las alianzas vayan justamente con quien naturalmente tengo yo que competir. Entonces está la sensación de que yo veo más consolidado la alianza Frente Amplio-PC que eventualmente estos vasos comunicantes con el socialismo democrático. Porque finalmente tengo, si quiero crecer, tratar de masticar un poquito la torta que hoy tiene el partido del Partido Socialista. Marco. Sí y no, porque yo también veo que el Frente Amplio, el aumento de la aprobación presidencial en las últimas encuestas, tiene que ver también con que el socialismo democrático de alguna manera ha logrado estivar la carga, ¿no es cierto?, del gobierno para que el barco pueda avanzar, ¿no? Si tú tienes mal estivada la carga, se hace difícil que un barco se mueva. Y yo creo que el presidente Boric y el Frente Amplio se han dado cuenta de que quienes han hecho posible eso en una buena medida, una medida importante, han sido, ¿no es cierto?, los partidos del socialismo democrático. Pensemos en el rol que está jugando el ministro Mario Marcel, o la ministra Toá, o el ministro Elizalde, que de alguna manera han permitido que, como decía, este barco pueda avanzar. Eso se ha expresado en una valoración positiva de la gestión del gobierno y del presidente, y por lo tanto eso podría llevar a pensar, ¿no es cierto?, que haya un entendimiento mayor entre el Frente Amplio, este nuevo partido, y el socialismo democrático, y en donde el Partido Comunista pueda quedar en una situación nuevamente aislado, ¿no es cierto?, de estos entendimientos. Eso está por verse porque va a depender también de los resultados que vamos a ver en octubre para poder pensar un poco en ese alineamiento de las alianzas internas. Un Partido Comunista que también tiene su votante fiel, ¿verdad? Y sus problemas, ¿no? Porque vemos que está un poco dividido entre un sector de Lautaro Carmona, de Lago, de Jadwe, y el otro que está en el gobierno. Yo veo a un presidente más comunicado con
¿cómo se llama? Con la vocera de gobierno y con el ministro Sexpress. O sea, Lo vamos a ver, me imagino. creo que es más fácil Lo la vamos a ir comunicación sabiendo en la ahí. medida de que se vayan sabiendo alguna vez que ya haya una elección a un presidente. Entonces, Rodrigo Orellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Marco Moreno, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan buena noche. Gracias. Muy Rey. buena noche. No.